podcasteres de diseño nos damos ideas entre nosotros, a veces directamente y a veces a través de nuestras entrevistas. Y esta entrevista es una idea que tomé de otro podcast. Tengo una colega acá en Finlandia que se llama Ulla Jones y ella con 3 otras personas tiene un podcast que se llama Things Plus o Plus o más. En todo caso, ella entrevistó a George Ade de Greater Good Studio y a mí me gustó la idea de entrevistar a alguien justamente de ahí porque era interesante la propuesta. Entonces les escribí y les pregunté si tenían un diseñador hispanoparlante. Así fue como conocí a Ruti Prudencio. Ruti es una diseñadora boliviana y vive hace bastante en Estados Unidos. Nos va a contar del pasaje del diseño de interior al diseño de experiencia, de la empresa donde trabaja, que se dedica a causas sociales, y de cómo compilar los resultados de una investigación cualitativa para poder diseñar una estrategia de gobierno. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Primero que nada, muchas gracias por tenerme y por invitarme. Un placer estar hablando contigo. Mi nombre es Ruti Prudencio, soy una diseñadora boliviana. Estudié diseño de interior en una universidad en Georgia, en una universidad de diseño y de arte. Entonces estudié arquitectura y diseño de interior y después de salir de la universidad sí fui y trabajé en esa industria por muchos años. Decime una cosa, porque yo me moría por conocer a diseñadores bolivianos y cuando te propuse la entrevista ni sabía que eras boliviana. ¿Hay escuela de diseño en Bolivia? Sí, bueno, hay muchas universidades, la mayor parte de ellas educan en diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura, pero no es tan grande la escuela o no puedes estudiar las artes de una forma tan amplia como hay en otros países. Sí hay mucha formación, pero no es tan grande. ¿Y a vos cómo se te ocurrió irte a Estados Unidos a estudiar? Bueno, mi familia, mis padres sí estudiaron en Estados Unidos y ellos querían que nos formáramos en Estados Unidos. Y yo vi diferentes carreras. A mí me encantaba el arte y el diseño, la cerámica, la joyería. Y vi muchas carreras así. Entonces me vine a la Universidad de SCAD para estudiar joyería. Y cuando estuve en las primeras clases vi todas las carreras. Hay como 200 carreras creativas que nunca antes yo hubiera considerado que podrían ser opciones. Y fue ahí que empecé a explorar las diferentes carreras y poco a poco tomé bastantes clases y estaba entre joyería y diseño de interior y me fui por diseño de interior. Y una vez, yo diría como que 2 años ya estudiando diseño interior, me fui dando cuenta que tal vez no era lo mío y que me encantaba esto de Human-Centered Design o el diseño centrado en el humano. Y empecé a tomar muchas más clases en diseño gráfico, en servicios, en todo lo que tiene que ver con diseño industrial. Entonces creo que ese fue uno de los beneficios de haber estudiado en una escuela de arte que ofrecía muchas clases. Perfecto. ¿Y cómo fue que terminaste trabajando para una agencia como Greater Good? Es una historia bastante interesante porque al salir de la universidad yo me dediqué a trabajar en una empresa de arquitectura bastante grande. No estaba haciendo el trabajo de diseño de interior que normalmente uno hace al salir de la universidad. Estaba trabajando en una área que se llama Branded Environments, donde estábamos utilizando el diseño gráfico en espacios. Y hice eso por muchos años, pero yo siempre tenía como anhelo o como sueño poder trabajar en el diseño centrado en el humano. No lo veía reflexionado en la arquitectura ni en la empresa en la que estaba. Y quería integrarlo mucho más y fue ahí que empecé a tomar bastantes cursos de lo que es el UX, la interacción y para poder diseñar productos digitales. Y al hacer eso fue aprendiendo mucho más y yo tenía a Greater Good como un sueño para poder saltar a eso en unos años, porque yo siempre quería trabajar en alguna organización social
y poder hacer un buen impacto con mi trabajo, pero no lo creía una opción viable en ese momento. Yo veía como hacer este trabajo social viene al final de tu carrera, cuando ya hiciste tu dinero y ok, te puedes retirar haciendo algo bueno que seguramente no te va a pagar. O sea, lo veía de una forma completamente distinta. Y cuando conocí el estudio, y fue de puro chance, de pura suerte que alineamos en... A ver, contame, ¿cómo fue de pura suerte? Bueno, la verdad fue que yo en ese momento estaba buscando transicionar y cambiar de trabajo y vi uno de los job postings y apliqué, pero apliqué, tenía todas las ganas de aplicar y apliqué y no me salió el trabajo porque no estaba lista y me tomó unos cuantos meses volver, tomar estas clases que te mencioné del UX y volver a trabajar en nuevos proyectos y expandir mis proyectos con el enfoque del diseño centrado en el humano. Y al hacer eso, en unos meses más tarde hubo otra posición, volví a aplicar y conecté muy bien con el equipo y justo se dio la casualidad de que ellos estaban buscando a alguien como yo, que era una diseñadora multidisciplinaria que pueda trabajar en diferentes industrias y con diferentes enfoques, ¿no? Y crear, ya en ese momento yo había diseñado cosas digitales, arquitectura, diseño gráfico, de todo. Entonces fue así que entré en el estudio y ya van a ser en 2 años, casi 3 años. ¿Hace cuánto que existe el estudio? Es una empresa bastante joven, llevamos 9 años. Sara y George son los fundadores de la empresa. Ellos empezaron esto hace 9 años y cada vez estamos creciendo el estudio. Somos ya 12 personas en el estudio y el estudio es ahorita lo más grande que ha sido. ¿Y dónde están? ¿En qué parte de Estados Unidos? Está basada en Chicago y ahora por el COVID cerramos la oficina física, entonces ya vamos un año trabajando todos virtualmente y es así que yo por unos meses me pude venir a Boston. Entonces ahorita estoy hablando desde Boston. Ok. Y decime, ¿cuál es la idea de la empresa? O sea, ¿qué es esto del greater good? Bueno, cuando Sara y George empezaron esta empresa, ellos ya habían trabajado utilizando el diseño centrado en el humano en el área comercial. Ellos venían de diferentes sectores y querían ellos utilizar el diseño para causas sociales y crear un mejor impacto. Y fue así que ellos empezaron a crear esta empresa. Poco a poco hemos ido evolucionando y hemos evolucionado la forma en la que se utilizan todos esos métodos en el sector social. Lo que Greater Good hace es nosotros diseñamos y creamos estrategias para creando soluciones a problemas sociales que afectan a nuestra comunidad y trabajamos exclusivamente en el sector social con ONGs, fundaciones, agencias de gobierno para ayudarlos a avanzar sus misiones. Y trabajamos en diferentes industrias y creamos diferentes tipos de soluciones que varían en una gama enorme. Pueden ser de productos digitales y herramientas, identidades visuales, espacios, experiencias, programas, servicios y estrategias. Entonces es bastante amplio, pero nuestro enfoque es en poder crear soluciones que son tangibles, así la gente pueda implementarlos de una forma más eficiente. Muy bien. Y decime una cosa, ¿cómo es adentro la empresa? O sea, ¿cómo es la organización o cómo se organizan entre ustedes? Porque son tan pocos y a la vez están haciendo algo tan especial. Me interesa un poco de cómo lo hacen. A mí creo que ese fue el mayor shock cuando empecé en la empresa porque venía de un lugar comercial muy grande. Trabajar en un equipo pequeño fue un gran cambio. Lo que más me impactó es cuán democrático es el equipo. Todos tenemos una voz al igual. Entonces, eso a mí me sorprendió desde el día 1. Tenemos reuniones todos los lunes en las que todo el equipo se reúne a hablar de lo que es el business development o todos los proyectos que tal vez puedan venir al estudio. Entonces, nuestro liderazgo, ellos hablan con todos los clientes que potencialmente se puedan volver clientes y nos muestran a nosotros, este es el proyecto en el que podríamos trabajar. ¿Qué piensas?
¿crees que deberíamos hacer este proyecto? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué quieres que pregunte al cliente? O sea que hay veces que descartan proyectos. Ahí Sí, vienen proyectos y ustedes dicen que no. muchas veces. ¡Qué Eso creo que es lujo! baja. Eso, ese es un lujo que yo creo que al comienzo uno piensa, eso es un lujo, pero al final dices, esto es lo que todos deberíamos estar haciendo, porque tenemos que empezar a cuestionar que nuestra misión es poder realmente crear un impacto en la comunidad. Y decimos, no todos los proyectos lo van a hacer, y no queremos ser parte de algo que va a ser parte del problema. Entonces, desde día uno es, ok, necesito saber, y hacemos conversaciones muy duras con los clientes, es decir, cuáles son tus intenciones, cuál es tu visión, cuál es tu propósito. Tienes algunos biases o algunas opiniones que no estás viendo, ¿no? Bueno, pero supongo que si un cliente ya se acerca a una empresa que se llama The Greater Good, no está esperando polucionar el planeta. No, pero somos tan específicos de poder ver y decir, ok, ¿cuál es el rol que estamos jugando acá? Ok, ¿por qué están haciendo este proyecto? Están haciendo este proyecto porque han hecho cosas malas en el pasado y quieren hacer ahora algo bueno para arreglarlo. O si es que, oye, realmente esta es una fundación que sí queremos apoyar, ¿no? Porque como somos pequeños también no podemos trabajar en todos los proyectos que queremos. Entonces somos un poco selectivos. Bueno, ¿y cuál es el criterio? ¿Cómo hacen? ¿Hay como una serie de reglas? ¿Cómo Sí, funciona? todo empezó esto con un cuestionario que lo llamábamos de gut check, ¿no? Que es, ¿qué sientes en tu tripa, ¿no? Cuando a veces nuestro liderazgo hablaba con ciertos clientes, empezaban a ver, decían, sabes, hay algo que no me sienta bien, no sé qué es. Y así empezó esto del gut check. Y dijeron, ok, escribamos ciertas preguntas que estamos viendo que son comunes con estos clientes. Y así desarrollaron un cuestionario de casi 50 palabras, de 50 preguntas, y cada vez que hay un nuevo proyecto, ellos completarían eso. Y a ver, ¿cuáles son? ¿Me decís alguna de las preguntas? Sí, por ejemplo, o sea, muchas son si este puede ser viable, qué es lo que necesitan, cuál es el rol que nosotros podemos jugar, cuáles son algunas consecuencias que este proyecto podría ocasionar que el cliente no se está dando cuenta, o qué iniciativas está haciendo el cliente, o ¿qué visión tienen ellos para poder colaborar con otra gente? ¿O qué necesitan de nosotros? ¿No? Porque muchas veces también tenemos que ver que el encaje sea bueno, ¿no? Porque puede que ellos busquen que solo implementemos algo, pero nosotros creamos mayor impacto al comienzo de la idea, cuando necesitan cranear y decir, esta va a ser la solución y necesito un socio que me pueda llevar del comienzo al final, ¿no? Y no solo implementarlo y hacerlo bonito, sino ok, ¿en qué etapa del proyecto está? Perfecto. Bueno, ahora vamos a un caso concreto. A mí me pareció muy interesante que vos decías que están haciendo soluciones tangibles, pero sin embargo, una de las áreas como importantes es que ustedes hacen estrategias. Sí, exacto. ¿No? Y cuando hablamos de estrategias, hay poco tangible, porque son como más recomendaciones. Sí. No, me parece una excelente pregunta. Y es algo que con el estudio estamos intentando poderlo hacerlo un poco más claro. Y como en el estudio estamos dividiendo nuestro tipo de trabajo es cuando estamos diseñando soluciones y cuando estamos diseñando estas soluciones mucho más tangibles que pueden ser como los productos o diseñando estas estrategias. Con la mentalidad de esta estrategia viene justo antes de lo que podría llegar a ser este proyecto o múltiples proyectos. Entonces, este proyecto del que te quiero hablar se llama The Scan Foundation, es el cliente. Trabajamos con ellos para desarrollar recomendaciones y estrategias para informar un master plan o un plan maestro para el estado de California. Pero cuando uno habla de master plan, muchas veces se habla de un master plan en arquitectura, o sea, cómo se va a planear la ciudad. Esto no era para eso, ¿no? No tanto de arquitectura como es un poquito general, ¿no? El siguiente paso, tal vez, si quisieran implementar un master plan de arquitectura, podrían utilizar ciertos de estos conceptos como base. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con ellos es un poco más general. California, para el 2030, va a crecer la población de la gente mayor exponencialmente. Entonces, el gobernador, cuando estaba corriendo para ser gobernador,
él dijo que sí iba a hacer un master plan para la gente mayor. Y esta organización de Scan Foundation, que trabaja justamente en esto, ellos decidieron decir, ok, queremos crear algún tipo de recomendaciones en las que podamos incluir las voces de la gente mayor. Y es así que nosotros empezamos con ellos. Y nosotros sabíamos que nuestro trabajo en lo largo tiempo, un impacto en un futuro, sí puede impactar ciertas leyes o ciertas pólizas, ¿no? Y esa era la intención en mente, pero era como que la fundación, cuál es la fundación y ciertas estrategias, y luego el resultado final del proyecto sí fue ideas un poco tangibles, ¿no? Y ahí lo que hicimos es, si es que es un concepto demasiado difícil de entenderlo, lo hicimos visual. Hicimos dibujos de qué representan ciertas estrategias, y luego fuimos mucho más específicos de decir, ok, a nivel de las pólizas y leyes, qué cosas deberían cambiar, a nivel de programas y servicios, qué ideas, qué programas se pueden crear, y a nivel de proyectos y de herramientas, qué aplicaciones digitales se podrían crear. Y es un libro de casi 200 páginas llena de ideas, basada en 27 estrategias, y de ahí yo te diría, hay como más de 200 ideas. Ok, entonces me vas a contar un poquito del proceso. ¿Qué empezaron haciendo para llegar a esta estrategia? Lo que decidimos hacer es entrevistar. La base fundamental de nuestro estudio es siempre entrevistar de una forma muy directa y profunda a todos los usuarios o a la gente que está más cerca a los problemas. Nosotros empezamos planeando hablar entre 15 a 20 personas, que era gente mayor, y terminamos hablando como casi que 50, porque al hablar con una persona hablabas con todo su equipo o su ecosistema, ya sea familia, a sus cuidadores, a sus proveedores de diferentes servicios. Entonces nosotros volamos a California y fuimos a diferentes estados y ciudades por todo el estado, y trabajamos con diferentes socios comunitarios que ellos día a día trabajan en esas comunidades, y ellos fueron los que nos pusieron en contacto con toda esta gente, y así podemos también tener un poco de control para poder hablar con gente que cubría diferentes aspectos de diversidad, ya sea de raza. Pero ustedes entrevistaron a los adultos mayores y aparte entrevistaron a estos trabajadores sociales que les estaban como dando los contactos también. Bueno, con los trabajadores sociales trabajábamos juntos. Entonces ellos eran parte del proyecto y ellos nos ayudaron a facilitar las entrevistas. Y al trabajar con la gente, las entrevistas con la gente mayor eran súper profundas, de 4 a 6 horas con cada adulto, en la que nos sumergimos en sus vidas, básicamente. Fuimos y pasamos todo el día con ellos. Entonces los llamábamos en anticipación y les explicamos exactamente qué es lo que íbamos a hacer, y ellos nos llevaban, nos invitaban donde ellos querían llevarnos. Entonces muchos de ellos fuimos a sus casas y pasamos 6 horas mientras preparaban la comida y nos hablaban. ¿Y el equipo de ustedes de cuánto eran los que estaban entrevistando? Viajábamos en pares de 2 personas. Ok. Y entonces, primero hicieron esas entrevistas, juntaron un montón de data, y después, ¿qué pasó? Volvimos al estudio y tendríamos miles de observaciones. Y ahí es la fase en la que llamamos síntesis, y hacemos sentido de toda la información. Lo pusimos todo en las paredes y empezamos a ver todos los patrones y qué observaciones estaban saliendo. En base a eso, luego construimos como que la narrativa de cómo poder contar esa historia, ¿no? Y empezar a ver cuáles eran las estrategias que cubrían la mayor parte de todas estas observaciones. Y una vez que hicimos eso, acá viene el rol muy importante del diseño y cómo vas a comunicar este aprendizaje con diferentes personas. Y estábamos trabajando para hacer diferentes talleres. Volvimos todos a California, hicimos talleres con diferentes comunidades en California, en las que tuvimos una presentación donde les mostramos todos nuestro aprendizaje y grabamos. Este fue un proyecto en el que sí tomamos video y pudimos contar la historia por medio de los videos y de los testimoniales. Y eso fue muy, muy impactante. Como de alguna manera estuvieran como analizando también con ellos, ¿no? Porque ustedes les mostraban y a la vez ellos podían
decir qué era lo que le parecía las conclusiones que ustedes estaban sacando? Sí, exacto. Hicimos todo este análisis y compartimos con todos los socios comunitarios y con el cliente antes de compartir con todo el público. Y cuando lo compartimos con todo el público, el objetivo era no solo para contar la historia de lo que vimos, sino para que nos ayuden y sean parte de formar ideas y de crear ideas y soluciones. Nosotros como estudio no somos, tradicionalmente no nos vamos a un cuartito a crear todas estas soluciones y venir con la solución y boom, esta es la solución, sino es cómo podemos nosotros facilitar y trabajar con la comunidad para que ellos puedan crear las soluciones y ayudarlos a implementar. O sea que hicieron talleres donde ellos aparecieron con ideas de cómo resolver los desafíos que tienen en este momento. Exacto, sí. Que diseñamos el espacio en el que teníamos unos pósters en todas las paredes, en cada taller, y teníamos preguntas. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de vida en este aspecto? ¿No? Y preguntas muy específicas, y teníamos a gente de nuestro equipo y gente de la comunidad que estaba ahí para poder explicar un poco más qué necesitábamos, o si la gente, y teníamos ciertos papeles para que la gente pueda escribir sus ideas, y muchas veces, a veces no están tan abiertos a compartir ideas, entonces tal vez las quieren hablar, y nosotros anotábamos las ideas y las poníamos, ¿no? Y así coleccionamos ideas de 5 diferentes ciudades en California, y eso es igual que como en la fase de investigación, miles de ideas, que luego las tuvimos que volver a sintetizar. Ok, y ahí volvieron al taller, sintetizaron eso, ¿y cómo aparece la estrategia? Bueno, ahí al ver, hicimos lo mismo, sintetizamos todas las ideas y empezamos a ver qué era la estrategia primordial. Habían cosas muy específicas y vimos, ok, si juntamos todas estas ideas, ¿qué es el tema principal? ¿No? Y ahí empezamos a desarrollar estrategias que eran mucho más grandes y cada vez hacerlas más específicas y explicar cada una de estas ideas. Y así es que desarrollamos 27 estrategias generales y cada una con diferentes soluciones a nivel de pólizas y leyes, productos y servicios y herramientas. O sea, como que de alguna manera ustedes le pidieron soluciones concretas a la gente para de ahí poder salir, o sea, como correrse hacia afuera y hacer la estrategia. Exacto. Perfecto. Está buenísimo. Y después escribieron la estrategia y la compartieron con la gente. ¿También volvieron a ir para contarles cuál era el final? Eso lo hicimos a través de ciertos videos y también el cliente tuvo un fórum que lo hacen anualmente. Y ahí fue que volvimos y invitamos a los participantes que fueron parte de nuestra investigación y ellos fueron parte de un panel para compartir sus historias con toda la gente que trabaja en este sector. Y también teníamos cómo nos comunicábamos con toda la gente del proyecto, lanzábamos campañas de email en las que cada vez les mostrábamos todo este es el proceso, todo esto es lo que ha pasado, y al final publicamos el libro mismo que tenía todas las ideas, dimos crédito a todas las personas que contribuyeron, y eso sí mandamos lo publicamos, y ese reporte final el cliente mandó a la oficina del gobierno, del gobernador, y en base a ese documento y muchos otros que otras organizaciones mandaron, fue que les tomó como un año, y ahora hace unos meses el estado de California sí lanzó el Master Plan for Aging, y fue una gratificación muy grande poder ver cuántas de nuestras ideas y temas y estrategias estaban reflejados en el Master Plan. ¿Mucho? Sí, había mucha similitud, lo cual fue... Buenísimo, porque no creo que haya un montón de otros haciendo el mismo trabajo en paralelo, ¿no? Hay muchas fundaciones que están pagándoles a empresas de diseño para hacer master plans. Me parece que es algo bastante original como idea. Sí, es bastante original, y para nosotros también fue algo nuevo de decir cómo una estrategia podría impactar a nivel de la póliza y leyes, ¿no?
a un nivel tan alto, ¿no? Entonces Claro. sí fue un proyecto de diferente escala para nosotros. Para mí es muy interesante escuchar esto porque yo trabajo en el Ministerio del Interior en Finlandia y nosotros hacemos estrategias, pero nunca escuché de que para informar esa estrategia alguien hubiera contratado un estudio de diseño que haya hecho el trabajo de campo, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Y obviamente no con los recursos ni de tiempo ni de profesionales del diseño invertidos en eso, ¿no? Las estrategias se hacen de una manera un poquito menos consultativa, Sí. desgraciadamente. Pero bueno, estoy yo en el gobierno otra vez, justamente ahí tratando de que hagamos eso de una manera más colaborativa y participativa y escuchando más a la gente dentro de lo que nos dan los recursos. Claro. Y las posibilidades. Bueno, espero que eso inspire. Pero fue muy interesante escuchar el proceso entero. Claro. Me encantó la idea de tener una lista visceral, ese gut check al que se refiere Ruti. No sé cómo lo traduciría, pero supongo que algo así como destripando al cliente o entendiendo al cliente con las tripas. Me gusta la idea porque siempre tenemos una manera de juzgar o evaluar los proyectos antes de aceptarlos o no. Y poner las preguntas sobre la mesa es aceptar que en realidad ese proceso no es tan intuitivo como parece y que en realidad hay una parte emocional y racional siempre. También estas cosas pasan cuando uno conoce gente nueva. Me acuerdo una vez que estábamos reclutando gente para nuestro equipo, hicimos una entrevista y una persona parecía perfecta en los papeles. Mi compañera de equipo me dijo, tengo mala espina. No le dimos bola, a su parecer. Y eso fue un error total. Creo que en ese momento tendríamos que haber parado la cuestión y sentarnos a pensar qué pasaba o cómo podíamos darle más cabida a su intuición. No es fácil escuchar la intuición, pero no escucharla es un error y este tipo de métodos, como la lista visceral, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Sigamos escuchando a Ruti. ¿Qué cosas te inspiran en este momento? Creo que lo que más me inspiró de este proyecto fue ver el impacto de qué es el concepto de elevar realmente las voces de la gente que está más impactada por estos problemas. Yo creo que siempre lo hablábamos de la importancia de elevar voces, pero nunca lo vimos en esta escala. Y eso fue lo que más me inspiró, del poder crear estas conexiones con la gente que te compartan tanto conocimiento y tantas cosas tan increíbles y luego poder de una forma muy digna y respetuosa poder honrarlos y mostrar sus ideas, mostrar sus perspectivas al mundo, ¿no? Y decir, estás diseñando cualquier iniciativa, pero ten en mente a esta persona, ten en mente a esta gente mayor y esta es su historia. O sea, eso fue tan impactante y poder hacerlo eso en todos los materiales de diseño que los hicimos por videos, cuando hicimos los posters teníamos fotos de ellos, cuando teníamos unos forums, teníamos literal unos banners enormes con sus fotos y con las citas y testimoniales que ellos dijeron. Y fue hermoso verlos a ellos tan emocionados, verlos representados en todo el cuarto y se iban y se tomaban fotos y decir, mira, mi idea está acá. O sea, para mí eso me llenó el alma. Y luego posteriormente poder tenerlos en el panel frente a miles de personas en California que trabajan y que están en el liderazgo y en el gobierno y poder verlos a ellos en el panel y decir, esta es mi experiencia y gracias por escucharme. Fue súper impactante. Dije, ¿sabes? Por esto es que hacemos lo que hacemos. Aparte de eso de darle una voz después en los momentos donde se está haciendo las negociaciones con el gobierno o se está mostrando el proyecto al gobierno, es muy importante porque también es la manera, primero es la manera de darle validez al proyecto, ¿no? Pero a la vez es la manera de mostrarles que
no solamente hacemos esta investigación, sino que aparte la tratamos de mover para que tenga un impacto de verdad. Porque hay mucha gente que hace investigación, pero después no necesariamente, no sé si te pasó, que yo respondo miles de encuestas y cosas de diferentes organismos, incluso de organismos públicos, y jamás me entero qué pasó con el desarrollo de algo en donde yo participé. Entonces, poderles dar esa posibilidad de seguir, de mirar cómo sigue el desarrollo de un proceso así, también es interesante. Sí, es súper interesante y yo creo que ese también es un componente de por qué nosotros creamos una comunidad de proyecto tan amplia desde el comienzo, porque nosotros sabemos de que nuestro rol en cualquier interacción con el cliente es temporal, pero la gente que va a hacer este proyecto es la gente, la comunidad misma. Entonces, por eso que siempre involucramos a todos desde la etapa principal para que todos quieran ser dueños y parte de este cambio. Y una vez que nosotros nos vamos, ellos puedan continuar con estas soluciones e implementarlos. Y eso fue algo que pasó con los socios comunitarios. Si muchas de las ideas no van a llegar y no van a cambiar las pólizas a nivel general, sí habían muchas ideas bastante específicas que a nivel local ellas sí las podían implementar. Y esto, una de las cosas que era interesante de esta estrategia es que es una estrategia que incumbe a varios ministerios del gobierno, porque no es una estrategia que tiene que ver solo con salud o solo con, no sé, seguridad. Es una estrategia que cubre varios aspectos de la vida de los adultos mayores. Entonces, con eso tiene que ver con varios ministerios, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, ¿ustedes consultaron a los ministerios o a los expertos adentro del sector público cuando estaban haciendo esta estrategia? Sí, pero en parte creo que nuestra técnica o nuestra perspectiva en esto al empezar el proyecto es, nosotros no sabíamos cuán amplio iba a ser. Sabíamos que esto era amplio y que no era solo en un sector social. Entonces, cuando empezamos la investigación, fuimos con el lente súper abierto y ver qué sale. Y al hacer la primera síntesis de la información, vimos, ok, estos son los diferentes sectores. El sector que lo llamamos de tu espacio físico, de tus servicios sociales y el sector socioemocional, que mucha gente a veces no la considera. Y en base a eso, ya localmente, cuando hicimos todos los talleres, vinieron toda la gente que trabajan, y mucha gente trabaja de una forma multidisciplinaria, y nos contribuyeron todas las ideas. Y una vez que ya teníamos todo el reporte y terminamos con el proyecto, sí pasó esto a la fundación, y a través de todo en California sí crearon un grupo a cargo del Master Plan for Aging con diferente gente y gente local y del gobierno que eran expertos en diferentes sectores, y ahí ellos vieron, ok, cómo realmente podemos implementar todas estas cosas, o algunas cosas también las excluyeron, por suerte, pero ahí es donde vinieron más los expertos en cómo hacer todas estas sugerencias realidad, y ahí fue que sacaron este Master Plan for Aging. Muy interesante. Un día te voy a contar cómo es hacer una estrategia desde el gobierno. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo donde tenemos que consultar a todos los otros ministerios? Y el porcentaje de tiempo que podemos usar para consultar a la gente a la que está dirigida la estrategia. Wow. Me encantaría escuchar. O sea, si nosotros estamos coordinando una estrategia, nosotros tenemos que trabajar con todos los otros ministerios, y ese trabajo nos lleva mucho tiempo. Nos lleva tanto tiempo esa coordinación que tenemos pocos recursos para dedicarles a hacer la consulta a la gente. Claro. Entonces, ¿entendés? Lo de, por ejemplo, entrevistar a 50 personas durante 6 horas, yo se lo podría planear a mi jefe y se me muere de la risa. Pero bueno, está buenísimo porque ahora sé cómo lo hacen ustedes y le puedo decir, bueno, mira, podemos también contratar a oficinas de diseño que te lo pueden hacer. Sí, yo creo que es bien importante tener a un socio externo, porque muchas veces el rol que los diseñadores jugamos es, sí, podemos ser los investigadores, pero el otro
aspecto de nuestro trabajo es en la facilitación. Entonces, si es que hay bastantes organizaciones, ¿cómo facilitas la decisión entre toda esta gente? Eso es mi trabajo, pero entre los ministerios. O sea, facilito la interacción para que entre todos los ministerios que tienen que ver con un fenómeno particular se pongan de acuerdo para hacer una estrategia. Y aparte de eso, también consultamos a la gente, porque no es que no lo hacemos, lo consultamos. El problema, la cuestión es la cantidad de recursos que tenés para invertir en una cosa y en la otra. O la importancia que se le da a una cosa y a la otra, porque no es que mis recursos, porque soy diseñadora, se pueden poner solamente en escuchar a la gente, a los ciudadanos, digamos. ¿Entendés? Entonces, el Human-Centered Design, el diseño centrado en el humano, es, en mi caso, tengo que tener a todos estos diferentes actores en cuenta y tratar de empujar cuanto más tiempo y recursos le podemos dar a la consulta ciudadana, que está claro que por el momento no es tanta como la que pueden tener ustedes que tienen financiación desde una ONG para hacer ese trabajo. ¿Entendés? Sí, sí. Una pequeña sugerencia que tal vez la podrías considerar es, si es que no podrías hacer la investigación, sí poder crear los talleres e incluir a toda la gente, a todas estas organizaciones y a la gente de la comunidad, y que todos contribuyan a ideas al mismo tiempo. Solo tenerlos en el mismo cuarto ayuda. Sí, sí. Me encantan los talleres y estoy en uno de los proyectos específicamente, estoy luchando por eso. Ay, qué bueno. En algunos proyectos se puede, en otros proyectos es más difícil hacer talleres. Depende dónde es el tema que estés tratando, pero sí, estoy de acuerdo y me encantan los talleres y me encanta tenerlos juntos haciendo y juntando ideas. Está buenísimo lo que haces. Muy bien. Decime entonces, ¿qué estás leyendo, qué estás escuchando que te inspire? A mí me encantan los podcasts, así que mi sugerencia es escuchar este podcast. También tengo muchos que, no sé si escuchaste un podcast que se llama On Being. On Being, ¿no? Es On Being con Krista Tippett. Ella habla de muchos temas sociales de una forma muy encantadora y a mí me fascina escuchar las opiniones de diferentes personas y ese podcast me encanta. Perfecto. ¿Y hay otro más que te guste? Ahora empecé a escuchar Diseño y Diáspora, así que muchas gracias por eso. Otro de los podcasts que me gusta mucho es con Brené Brown. Tiene un podcast que se llama Unlocking Us y ese también está increíble y para mantenerte actualizado con qué está pasando en el mundo. Otra perspectiva que me encanta en los podcasts se llama Pod Save the World, y esa es otra que me encanta. Muy bien, y decime, ¿qué te ves haciendo en el futuro? La verdad, en un futuro me veo seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ojalá cada vez tengan que haber menos problemas sociales, así que tengamos menos trabajo. Pero me sigo viendo haciendo esto y sí, tal vez empezar a hacerlo de una forma local ya en Bolivia, ¿no? Eso sí, es un sueño que me encantaría poder llevar mucha de esta ideología y poder aplicarla en mi país. Ok, ¿y tenés lazos con la comunidad en Bolivia? La verdad que no. Eso no. Creé toda la comunidad acá en Estados Unidos, ya voy a 11 años acá. Y poco a poco sí tengo amigos diseñadores, pero no tengo una conexión tan grande con organizaciones locales. ¿Y cuándo te ves yéndote a Bolivia de vuelta? Esa es una buena pregunta que siempre la tengo en la cabeza. Mis papás te quisieran decir ahora mismo, pero yo creo que... ellos están en Bolivia. Sí, toda mi familia está en Bolivia. Familia está en Bolivia. Yo creo que en unos 5 a 10 años me veo volviéndome. A ver, ¿qué producto o servicio te hubiera gustado haber diseñado vos? Hay un proyecto que sí me inspiró a hacer lo que estoy haciendo. Sugata Mitra en 2007 hizo un proyecto que se llama Hole in the Wall. Y creo que esto es lo que a mí me motivó a ver que el diseño se centraba en el humano. Esta idea que me fascinó fue
sobre él quería enseñar y educar a niños que hablen inglés. Y es una mezcla entre investigación y un producto que él diseñó. Y diseñó una pantalla y la puso en el medio de la nada, en una pared en India. Y la puso en inglés. Y creo que el tema era sobre ciencias y sobre las células. Y fue impactante cómo los niños fueron y vieron y ellos mismos se enseñaron entre ellos mismos a leer inglés y hacer sentido de la mitocondria. Sí, es un proyecto muy conocido, es un proyecto que nos enseñan mucho en la facultad, es buenísimo. La verdad, desde que escuché ese proyecto, lo vi, me fascinó y dije, tengo que hacer algo así porque eso es lo que está increíble. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Esta entrevista va a ser parte de algunas listas que encuentran en Spotify, como Bolivia y Diseño. Sí, ya tengo 3 entrevistas a diseñadoras en Bolivia o bolivianas. Y a otra lista que es Diseño y Gobierno, donde varios entrevistados trabajan en proyectos de diseño para el sector público. Muchos pensamos que para ser un buen diseñador hay que ser un buen cuentista, saber contar historias, saber narrar. Y es así, mucho de nuestro trabajo es traducir y comunicar lo que encontramos en la investigación a otro idioma. En el caso de Ruti es a una estrategia de gobierno, en otros casos puede ser a otros diseñadores, arquitectos o desarrolladores que van a empezar a implementar ideas que aparecen en la investigación. Entonces, no solo los diseñadores investigamos, sino también pensamos cómo sintetizar y contar esta investigación para hacerla entendible a los que no participaron. Ruti dice que el rol de su equipo fue elevar las voces de la gente más impactada para poder pensar en soluciones que sean acertadas. O quizás en diseño no tendríamos que hablar de soluciones, pero propuestas o exploraciones que nos permitan definir una hipótesis de trabajo. Y quizás, con el tiempo, dar solución. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.